está haciendo a través de cada uno de nosotros en el lugar donde Él nos ha puesto. Ya hemos orado, ya hemos alabado, ya hemos tenido un hermoso tiempo. Yo quisiera presentarles un clip como de 1 minuto, quizás 1 minuto 20, de algo que Dios hizo hace poco. Dios ha estado usándonos y nos ha estado llevando a muchos lugares. Y en nuestra propia nación Dios ha estado despertando un espíritu misionero, no solo en nosotros, sino en muchos siervos. Prueba de ello es la delegación que está aquí de Nicaragua, de Guatemala. Hay una hambre de Dios, y la hambre de Dios es atraída por una pasión. La pasión es llenada por la palabra, y la palabra es proporcionada por este lugar que nos ha recibido con mucho amor. Yo quiero pedir un aplauso para el pastor Garita y a toda la familia de Exaltación, que con mucho amor, de Manantiales, que con mucho amor nos ha recibido en este precioso tiempo. Que para nosotros esto es una inspiración y un reto y un desafío para seguir adelante. Alguien escuché un día que dijo: hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Y él le dijo: estoy cargado. Y le respondió la otra persona: pero ¿por qué estás cargado? ¿Por qué estás cargado? Y tienes ese rostro alegre. ¿Cómo te encuentras? Cargado, le dijo la otra persona. Pero ¿cómo puedes estar cargado de problemas y con ese rostro alegre? No me has entendido. En esta mañana estoy cargado de bendiciones que el Señor me ha dado. Yo sé que muchos de ustedes están cargados de bendiciones en esta mañana que el Señor nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Alguien dijo un día, una anciana: pastor, yo estoy muy alegre porque el Señor me tiene apapachada de bendiciones. Yo les dije: qué bien que el Señor te tiene apapachada de bendiciones, pero no solo te quedes, el Señor no quiere que te quedes apapachada, quiere que tú también seas un instrumento de bendición para este tiempo. Ahora, yo quiero entrar con 2, 3 preguntas a ustedes que no tienen que respondérmelas. La primera es: ¿con qué motivo Dios nos bendice? La segunda es: ¿cuál es la razón que Él ha derramado bendiciones para nosotros? Y la tercera razón es: ¿qué tengo que hacer con las bendiciones que el Señor me ha dado? A lo largo de vida yo escucho: estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y a veces digo, hermano, está bien que esté bendecido, prosperado y en victoria, pero ¿qué está haciendo por el reino de Dios aquí en la tierra? Un pastor amigo mío me dijo: que están bendecidos, prosperados y en victoria, pero están con una mentalidad de pobreza, que no pueden compartir, que no pueden dar, que no pueden hacer nada, con una mentalidad egocéntrica, que solo pueden ser ellos y no pueden ser instrumentos de bendición a otros. Entonces, cuando usted vaya a decir que está bendecido, está prosperado y en victoria, pregúntese qué está haciendo para aquellos que están afuera, para esos que son de bendición. Es eso que usted va a decir, y le va a decir: yo vengo aquí en el nombre de Jesús, y ellos te van a decir a ti. Tú no vas a decirlo: ok, tú estás bendecido, tú estás prosperado y estás victorioso, y me estás bendiciendo a mí en esta mañana. Quiero que leamos la palabra en Génesis capítulo 12, en el versículo 1 al 3. Podemos decir que este hombre es el prototipo de la bendición. Hemos escuchado mucho de Abraham, del hombre de la fe, del hombre de la bendición. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vamos a trasladarnos a Hebreos 11, capítulo 8. Hebreos 11, capítulo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Sabe que todo el que sale, recibe. Todo el que busca, halla.
Y hay alguna ley fundamental, es: si no sales del lugar donde estás, no encontrarás tu herencia. Abraham no sabía dónde iba. Yo sabía que venía aquí a Manantiales, a Costa Rica. Él no sabía dónde iba. Él iba a un lugar de la deriva. Él era, podemos decir que fue uno de los primeros misioneros. Salió de su comodidad a un lugar que el Señor le iba a mostrar. No le estaba diciendo en ese momento: te voy a llevar a tal ciudad, te voy a llevar a tal lugar. Hoy muchos quieren llamados o quieren ir a misionar y dicen: oh, yo quiero ir a predicar a África. Está bien que vayas a predicar a África, pero ¿cuántas veces has predicado a tu familia, a tus vecinos, a los que están alrededor tuyo? Si no has tenido compasión por ellos, no vas a poder tener compasión por lo que estás afuera. Yo cuando viajé a África la primera vez, yo iba con una expectativa que era diferente a lo que viví. Y recuerdo que cuando llegamos a un lugar que se llama Ugu, está como a 2 días en barco de Nigeria, del lago de Nigeria. Llegamos a un lugar del pueblo pigmeo. Son gente pequeña que miden como 1 metro de altura. Son muy bendecidos, tienen 5 mujeres cada uno de ellos. Esa gente son muy agresivos. Pero había un misionero que ya había estado trabajando en ese lugar y nos presentó. Habían como unas 2,000 personas, 2,000, podríamos decir, personas pequeñas, chiquitas. Y estaban sentadas sobre un lugar ahí, y de repente yo miraba que el hermano estaban cantando y ellos hacían así. Yo estaba preocupado porque me tocaba predicar esa mañana. Yo dije: esta gente se me va a revelar con el mensaje hoy. Porque todo el mundo hacía como un no. Nosotros acá en nuestra cultura decimos: para un sí, sí, así movemos ese gesto. Pero para un no es gesto. Allá es el contrario. Cuando comienzo a predicar, comienzo a ver que todos hacían eso. Yo estaba tensionado pensando: esta gente no está recibiendo la palabra. Pero en un momento el traductor se dio cuenta que algo me estaba preocupando y me dijo: ok, no, eso es el gesto que ellos están recibiendo el mensaje. Pero imagínense estar viendo 2,000 personas con ese gesto, es preocupante. Después que predicamos 1 hora ese día, llegó el líder de ellos y dice: hemos recibido tu mensaje, creemos tu mensaje, ahora predícanos otra vez más. Yo estaba preocupado porque había predicado 1 hora y predicar de nuevo otra vez en ese lugar era cosa seria. Y habemos predicadores espirituales que tenemos que esperar que Dios nos indique que vamos a hablar y no estamos preparados para otro mensaje. Cuando la Biblia dice que tenemos que estar preparados para toda buena obra. A esa hora, el momento, le dije: Señor, tú tienes que hacer algo. Y no me pasó como le pasó a una hermana que le dijeron: hermano, usted va a predicar hoy. Y de repente dice: ok, voy a abrir la Biblia, y donde se abra es que Dios va a dar el mensaje. Y dice que encontró en la parte donde dice que ni los chismosos de ahí, era una de las primeras. Y no puedo predicar en este lugar porque voy a contradecirme con lo que estoy diciendo. Mucha gente en este tiempo desean ser bendecidos. ¿Cuántos desean ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, mas no sabemos que por herencia, por genética, ya somos bendecidos. Hay un pacto de promesa que Dios estableció con un hombre. Le dijo: en ti, en otra podríamos decir, tú estás representando a todos mis hijos en la tierra, y por medio de ti, por medio de tu protón, por medio de este prototipo, por medio de ti, voy a bendecir a todos los que formen de la misma familia de la fe. Nosotros hemos recibido esa bendición cuando recibimos a Jesús. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la primera bendición, que es la de la salvación. Luego de la salvación, el Señor nos promete miles de cosas: salud, bendición económica, bendición física. Pero algo muy importante: muchas veces cuando usted está bendecido, va a despertar envidia en mucha gente. Mucha gente va a llegar y te van a envidiar y te van a criticar. Y eso es normal. Pero la bendición tiene 3 condiciones. La primera cosa es recibirla. Dios está condicionando a su pueblo para recibirla. La segunda cosa es incrementarla. Dios da una condición para que nosotros incrementemos la bendición. Y la tercera condición que Dios da para la bendición es mantenerla. Hay gente que usted miró que un día la recibió, pero nunca la incrementó, ni tampoco la mantuvo. Solo fue un momento. Como las iglesias que una vez conocimos, que fueron de avivamiento y hoy son bodegas.
Hoy son bodegas de almacenamiento de centros comerciales. Usted se va a Inglaterra, se va a países europeos a ver la venta de edificios que eran iglesias y ahora están a la venta para que sea un restaurante, sea cualquier lugar. Una iglesia histórica. Muchos han caído en eso. Han recibido la bendición, pero no han sabido incrementarla ni mantenerla. Y dirá usted, pero yo vengo de una familia que no teníamos nada que comer. Todos los que hemos estado aquí y estamos tanto al frente como los que están sentados, tenemos una historia de dónde salimos. Todos, yo me gozaba en estos días como estos hombres de Dios venían testificando cómo Dios los ha levantado. Yo no soy la excepción. Abraham era un hombre que fue cambiado, fue transformado, nació en una familia idólatra, vivió en Ur, una ciudad cosmopolítica, rica. En Mesopotamia esta ciudad era un centro de adoración del dios de la luna. Era un hombre que creció en medio de la idolatría, no recibió ninguna orientación, no lo llevaron a ninguna escuela dominical, no recibió ningún evangelista que llegara a predicar, nadie que lo llegara a ungir, ni le llegara a decir algo, nada. La gente de ahí adoraba a sus propios dioses. Pero este hombre, Dios le habló, no sabemos si fue en qué momento, pero como visión, como sueño, pero le hizo grandes promesas. Y con Abraham empieza a desarrollarse algo que a nosotros nos beneficia en este tiempo. Y algo muy importante es que Dios nos bendice a nosotros para que seamos de bendición. Abraham recibió la promesa de la bendición, pero no solo se quedó ahí. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Por medio de ti voy a bendecir desde el primero hasta el último, desde el menor hasta el mayor, desde aquí hasta allá, porque mi bendición no tendrá límites. Algo muy importante es que la descendencia que Dios le prometió a Abraham era una bendición que iba a producir gozo y que iba a sentirse, como decía esa hermana, apapachado por Dios, protegido por Dios. Esa bendición era muy grande por medio de esa promesa. Ahora, toda la bendición que empezó con Abraham fue con una respuesta de fe. Abraham creyó a Dios y no solo lo creyó, sino también lo obedeció. Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 9. A mí me llama mucho la atención esto. Dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. El propósito principal del cual Dios llamó a Abraham fue para que compartiéramos la justicia de Dios en este tiempo y fuéramos justificados. También Dios bendijo a Abraham para que nosotros fuésemos instrumentos de bendición en este tiempo. ¿Qué pasa con un lago que no tiene salidas de agua? ¿Cuántos han visto en nuestra ciudad cerca hay un lago o un lago artificial que hicieron y no tiene salidas de agua, solo entradas? ¿Qué pasa con ese lago? En las orillas se forma algo que se llama pantano. Ese pantano es fétido, no es nada agradable estar ahí. Así pasa con muchos de nosotros, que solo nos gusta tener entradas de bendición, pero no salidas de bendición. Nos volvemos fétidos. Nuestra vida, nuestro corazón se endurece hasta el punto que menospreciamos al más necesitado, que nos creemos tan espirituales, que cuando alguien viene y nos dice, regálame una moneda, quizás de esas grandes que rompen el bolsillo para comprar un café, tú eres el gran espiritual, le dice, no te doy nada porque tú vas a ir a tomar licor. ¿Cuántas veces Dios te ha condicionado algo cuando se lo has pedido? Nunca te ha pasado una factura. Dios te ha bendecido sin preguntarte qué vas a hacer con ello. Pero somos tan espirituales que condicionamos la bendición cuando alguien la necesita. Quizás no vamos a escuchar muchos amenes, quizás no vamos a escuchar muchos gritos, pero más que un mensaje, es un reto, es un desafío para que en este tiempo que el Señor te ha estado hablando, cambiemos.
Seamos esa luz allá afuera. No seamos una iglesia de edificio. Porque la gente dice, voy a la iglesia. No, ese es el edificio. Y como decía hace unas semanas, cerremos nuestros edificios y saquemos a la gente afuera. Que la iglesia se manifieste con provisión, con bendición, con fe, con demostración del poder de Dios. Y algo muy importante es, no prostituyamos la bendición de Dios. Qué fácil es ser humilde cuando no teníamos nada. Qué fácil era subirnos a un autobús cuando no teníamos carro. Qué fácil era comer en una esquinita un taquito cuando no teníamos para ir a un restaurante. Qué fácil era caminar con una camisa quizás rota, con una camisa reparada. Y ahora que estamos bendecidos, solo queremos ir a un mejor lugar y nos olvidamos de aquellos que en algún momento fueron de bendición para nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado casos? Por ejemplo, una vez estaba en un supermercado, no andaba mucho dinero en efectivo y de repente paso mi tarjeta y mi tarjeta me dice denegada y había una fila como de 10, 15 atrás. ¿Qué puede pensar la persona? Que esa tarjeta no tenía fondos, que esa tarjeta quizás ya no servía. Y yo estaba seguro que sí servía, que era un error del sistema. Imagínense con qué cara, me conocían algunos ahí, con qué cara iba a ir a agarrar, decirle a la persona, voy a agarrar las cositas y las voy a llevar al lugar donde estaba. Pero de repente llegó alguien y me dijo, pastor, ¿qué le pasó a mi tarjeta? No se preocupe, yo lo pago. ¿Cuántos nos hemos pasado por eso? Nos quedamos sin gasolina a medio lugar y alguien llegó y dijo, pastor, yo le ayudo. O hermano, yo le ayudo. Tal vez no teníamos para comprar una libra de azúcar, para comprar algo, pero alguien llegó, Dios lo utilizó. Y muchas personas que Dios utiliza saben que no son creyentes. Son personas de afuera que muchos de ellos no quieren saber nada de Dios. Pero más sin embargo Dios los bendice para que sean de bendición al necesitado. Son personas que muchas veces están cansados de escuchar predicadores que digan 4 cosas, pero la vivencia en la vida no la demuestran. Algo muy importante es, no importa dónde estés, si hoy estás pasando un día de prueba, da gloria a Dios. Si hoy estás bendecido, da gloria a Dios. Nunca te olvides de quien te bendijo. Mucha gente comienza a adorar la bendición y dejan de adorar a quien bendice. Mucha gente comienza a alabar lo que tengo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo, tengo estos graneros, ya no puedo más, tengo que construirlos para estar seguro? Qué grande lo que he hecho. Y alguien le iba a decir, necio, necio. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, necio? No te he bendecido para que crezcas. Te he bendecido para que bendigas al más necesitado. Te he bendecido para que ayudes a tu vecino. Te he bendecido para que vayas a mostrar mi amor. Algo muy importante. ¿Cuánto nos gusta la Coca-Cola? Hay un chiste que es muy real. Dice que un día estaba un pastor en un lugar y estaba un endemoniado y estaba cansado el hombre del proceso de la liberación. Y hay un momento que uno de sus servidores le dice, hermano, ¿le traigo algo? Sí, tráigame una coca. Y el demonio le dice, a mí me la trae 0, por favor, sin azúcar. La Coca-Cola es una empresa que el 97% de la población mundial conoce la marca. El 72% del mundo ha visto el envase de la Coca-Cola. El 51% del mundo ha probado la Coca-Cola. Y apenas tiene 100 años de existencia. ¿Cuántos de nosotros hemos demostrado el verdadero sabor del evangelio a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros hemos sido esa sal que llegó a sazonar nuestra comunidad con una palabra diferente? La gente está cansada que los mande al infierno. Somos expertos en mandar al infierno. Alguien murió, somos expertos en enviarlos al infierno. Pero nos hace falta sacarlos de ahí y mostrarles el Dios de gracia. Y yo he dicho siempre, no podemos hablarle de fe a alguien cuando el estómago de esa persona está vacío.
Primero, si Dios me ha bendecido, dirá, pero ese es pequeño. La gente dice, y han escuchado mucho sobre guerra espiritual, y algunos están lejos de la guerra espiritual, porque dicen, es una maldición generacional la pobreza. Pero muchos de nosotros hemos sido bendecidos con una capacidad para ir a bendecir y llenarlo de fe a esa persona y decirle, Dios te quiere prosperar. Yo he sido bendecido y vengo a sembrar mi semilla en tu tierra, para que esa tierra, por medio de la palabra de Dios, produzca frutos. Necesitamos personas en este tiempo comprometidas con los principios de Jesús, que no solo le predicaba a la gente, sino que también se preocupaba por las necesidades que ellos enfrentaban. Necesitamos personas que no sean solo ministros de un altar, que prediquen bonito. Yo me enojé rotundamente hace 2 o 3 días que miré una niña de 5 años que murió en un basurero en Guatemala. Y cerca de ese basurero habían 5 iglesias. Murió de hambre en ese lugar. Yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo esas iglesias por ese lugar? ¿Dónde estaba el verdadero evangelio que ellos estaban predicando? ¿Dónde estaba ese amor por Jesús? Y sabiendo que había un lugar donde alguien estaba muriendo de hambre. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos orgullosos, espirituales, y en nuestro camino hay personas que están esperando una moneda, esperando algo de comer, pero algo en nuestra carne nos hace que nos retrocedamos? Nunca te olvides de dónde Dios te levantó, porque si te levantó es para que seas un instrumento de bendición en este tiempo. La bendición de Dios es un potencial para nuestras vidas. Tercero de Juan dice que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Pero para ser prosperados en todas las cosas, muchas veces necesitamos salir de nuestro lugar de confort. Necesitamos salir del lugar donde estamos tan bendecidos, en un sofá hermoso allí, en un lugar que quizás hoy voy a cambiar de comida porque no quiero comer esto, y quizás botamos la comida. Dios necesita gente que salgan de esas 4 paredes de confort y vayan a mostrar el verdadero rostro de Jesús afuera. En Génesis capítulo 22, volviendo a la referencia principal, yo siempre he dicho, un padre bendito engendra hijos benditos, pero un padre maldito engendra hijos malditos. Por eso usted y yo no tenemos que recibir maldiciones de nada, porque nuestro Padre nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Abraham comenzó a amar la bendición. Abraham comenzó a mostrar que él era un principal para que nosotros pudiéramos gozar de eso. Y sabe algo, en un momento Dios lo llama y le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. ¿Por qué no le pidió al otro que había corrido? ¿Por qué no le pidió al otro que lo había desterrado de su territorio? Y le pidió a lo que más amaba. Muchos de nosotros estamos escuchando el llamado de Dios en este tiempo y nos está pidiendo algo que tanto estamos amando, algo que tanto estamos aferrando, pero Dios lo está pidiendo. Y nosotros nos hemos resistido a ese llamado. Decimos, es que no prospero. Y muchos dicen, es que Dios no me quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, pero tu mirada está puesta en otra cosa y no en el que bendice. Cuando tu mirada está puesta en algo y no en alguien que bendice, vas a pasar toda la vida en la misma condición de vida que estás viviendo. Pero ¿sabe algo? Después que Abraham escuchó la voz de Dios, llevó a su hijo Isaac al lugar de sacrificio. Dios miró el corazón de él y se regocijó cuando mira que está dispuesto a matar a su propio hijo. Dios no va a permitir que eso pasara, porque en un momento que cuando el ángel le vuelve a hablar, le dice, Dios se proveerá. Está hablando, está profetizando el sacrificio de Jesús. Pero algo muy importante, primero Dios le habló para probarlo, pero no se quedó ahí. El ángel volvió a hablar, el ángel del Señor volvió a hablar otra vez, y no fue para probarlo, sino para bendecirlo, para declararle lo que iba a pasar con cada uno de nosotros en este tiempo. Quizás solo has escuchado la voz de la prueba que te está diciendo el Señor, entrégame lo que tienes, no me lo traigas a un sacrificio, sino a la gente que está afuera.
Quizás ya pasaste esa prueba y esta vez el Señor te está diciendo, quiero que vivas en bendición. El ángel del Señor está volviendo a hablar de nuevo a todos aquellos que han obedecido el primer llamado. Si tú te quedaste con el primer llamado apenas, es tiempo que busques y escuches la segunda convocatoria que el Señor está haciendo, y es para que vivas en bendición. Hoy escuchamos muchas personas que dicen, oh, tenemos que hablar de fe, vivir por fe, pero no hay nada de fe ahí. No hay nada de fe, porque usted lo va a ver en su forma diaria y no están haciendo nada por aquella viuda. Y en un momento, en Miqueas capítulo 6 versículo 8, yo veo un Dios enojado con el pueblo de Israel. Y le dice, hijo de hombre, yo te he declarado lo que Jehová quiere. Y el Señor quiere tres cosas. Uno, que hagamos justicia. La segunda, que hagamos misericordia. Y la tercera, que nos humillemos ante Él. Muchos pagan miles de dólares por ir a un congreso. Dice, hoy voy a ir a recibir un diseño de parte de Dios para mi vida. Pagan $500 por estar en primera fila, porque si están en primera fila, la unción va a ser mayor. Otros pueden pagar 200, están en segunda fila, y el hermanito que puede pagar solo $1 está en las gradas, porque no puede recibir la unción del predicador. Yo me gozo que en exaltación a nadie de nosotros nos han pedido nada para recibir el diseño de parte de Dios para nuestro ministerio. Esto es lo que Dios quiere, que lo reproduzcamos en todas las naciones donde vayamos. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. No podemos predicarle a un pueblo sin antes enseñarle que Dios nos ha bendecido para bendecir. Génesis 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, oiga bien, Dios iba a jurar por él mismo, porque no había nadie más grande que él. Él es el Todopoderoso. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y esto está hablando futuro para nosotros. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe algo? Lo que Dios dice, nadie lo va a quitar. Lo que Dios promete, nadie lo va a arrebatar. Lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Hay gente que no puede sostener la bendición porque su corazón es estrecho y duro. Pero en este tiempo Dios está levantando una generación que está pensando en misiones, está pensando en el huérfano, está pensando en la viuda, está pensando en el menesteroso. Una generación altruista, una generación que está en el corazón de Dios. Y Dios a esa gente la va a bendecir para que bendiga. Muchos dirán, ¿qué se necesita para bendecir? Hoy que estaba escuchando la parte anterior, cuando estaban hablando de misiones, yo podía resumir tres cosas. Misiones se hace con manos que dan, con pies o rodillas que oran y con pies de los que van a anunciar las buenas nuevas. Usted y yo podemos ser parte de un equipo poderoso en la tierra. Y quiero darle una noticia. Muchos fuimos edificados por los misioneros americanos, por los misioneros extranjeros. Ahora ellos están teniendo problemas en entrar a muchos países. Y nosotros, la área que fuimos en un tiempo conquistados con ese mensaje, estamos teniendo puertas abiertas para ir. Dios está esperando y levantando un pueblo en Centroamérica para que vaya a las misiones. Porque muchos que en un tiempo fueron misioneros ya no pueden entrar ahí. Pero a nosotros se nos ha dado esa gloria,
es la gloria postrera de la bendición, es la gloria de la cosecha. Y yo me gozo en el Señor de encontrar iglesias con pasión en misiones, con pasión en la predicación, con pasión en el compartir. ¿Sabe por qué? Porque esta es la generación que Dios está levantando en este tiempo poderosa. Cuando Dios te bendice, nunca te pregunten qué lo gastas, pero si está comprometido a que una vez tú extiendas tu mano y bendigas a otro, Él te va a bendecir más de lo que imaginas. La grandeza de un hombre no se define por lo que recibe o por lo que acumula, sino por lo que da. Lo vuelvo a repetirte otra vez. La grandeza de un hombre de Dios o una mujer de Dios no se define por lo que recibe o acumula, sino por lo que reparte aquel que está allá afuera necesitado. Jesús certificó quién era el grande. Muchos andan buscando ser los grandes predicadores, ser los mejores, pero hay algo muy importante que Jesús nos enseña en Mateo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros, hablándole a la iglesia, mas entre usted y yo, no tiene que ser así. El elitismo, la élite poderosa en la iglesia no funciona. Afuera sí hay diferencias de sociedad. Quizás el que está arriba quiera aplastar al que está abajo. En la iglesia no tiene que haber elitismo. Si hoy estás en una condición de bendición, no tienes que oprimir al menesteroso, no tienes que oprimir a tu trabajador. Al contrario, tienes que mostrar el reflejo de Jesús a ellos. Muchos están cansados de escuchar, de verte con una Biblia, de que te miran con una Biblia y te cierran la puerta. Pero hay simples hechos que rompen corazones de piedra, porque son hechos guiados por el Espíritu Santo. Hay momentos de necesidad que usted llega y no viene diciendo: oh, yo soy de Manantiales, yo soy de tal lugar. No, usted dice: yo vengo en el nombre de Jesús a darte lo que el Señor ha puesto en mi corazón y a decirte que Dios te ama. Esa persona, vas a recibir una sonrisa de ella y la semilla va a ser marcada en esa persona, y vas a llegar donde otros no han podido llegar. ¿Sabe algo? Que cosechar es lindo. ¿Cuánto le gusta cosechar? Pero ¿cuánto nos gusta sembrar? ¿Cuánto nos gusta sembrar? Yo me gozo por las misiones, pero conozco pastores con 45 miembros que andan hasta 2, 3 guardaespaldas allá. Conozco pastores de 30, 40 miembros que andan con 2, 3 teléfonos ya. No sé si los adquirieron en préstamos, no sé. Pero cada domingo hay una opresión recogiendo ofrendas para pagar el préstamo de la deuda. Pastores que ya, o siervos que oprimen al pueblo. Y yo oro al Señor que esta no sea la última exaltación, que me den una oportunidad de estar aquí. Porque muchas veces escuchamos silencio, como decimos nosotros, en medio de la curia santa, en medio de nuestro propio siervo. Es doloroso ver cómo muchos, yo le contaba un día, creo que fue el pastor Garita, que viajé a Israel hace un tiempo, en una delegación con el misionero que trabajo, y en una loma iba alguien con unas ovejas, pero lo más raro de esa persona es que no iba adelante, sino que iba atrás dándoles golpes. Y yo le pregunto al guía que andaba con nosotros: ¿ese es un pastor de ovejas? No, me dice, ese es un carnicero. Un carnicero. ¿Cuántos carniceros espirituales habemos en este tiempo que en vez de edificar una iglesia la estamos destruyendo? Es triste, es doloroso, pero es una realidad. Pero ¿sabe algo? Dios te ha elegido para ser una persona diferente, para marcar la diferencia, para traer nuevamente el amor de Dios acá a la tierra. Si Dios bendice de gracia, nosotros tenemos que dar de gracia. Una iglesia que practica la comunión crece en compañerismo. Una iglesia que adora crece en fuerza. Una iglesia que proclama crece en número.
Pero una iglesia que discipula crece en profundidad. Pero ¿sabe algo importante? Una iglesia que practica la responsabilidad social crece en testimonio. Lo voy a volver a repetir. Una iglesia que practica la comunión crece en compañerismo. Una iglesia que adora crece en fuerza. Una iglesia que proclama crece en número. Una iglesia que discipula crece en profundidad. Pero una iglesia que practica la responsabilidad, la misión integral, crece en testimonio. Hay mucha gente que está afuera, que está prejuiciada. Porque cuando llega a una iglesia o llega un pastor, lo primero que piensa es que esa persona llega a sacar dinero a ese lugar. Muchas veces he estado en el banco y me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Generalmente o últimamente ya no digo mi primer oficio. Yo soy pastor. Pues tienes dinero. Es lo primero que nos dicen. Tienes dinero. Estás sacándole dinero a la gente. Y alguien dijo, voy a abrir una empresa. Qué bien, pero una empresa de iglesia. Me dice, porque esas producen dinero. La gente afuera está prejuiciada que las iglesias son para sacar dinero. Pero nosotros tenemos que crecer en responsabilidad social para que el testimonio de la iglesia verdadera de Cristo sea manifestada y que esos velos de incredulidad que viven mucha gente sean derribados. Ya no porque llegues a pegar los 4 gritos ni a decirles que se los va a llevar el diablo. Ellos ya están inmunizados a eso. Ellos quieren ver testimonio. Y algo que dijo alguien un día, y lo dice la palabra, que los que no han creído por la palabra, por esos gritos que hemos pegado, tienen que creer por hechos, tienen que creer por testimonio. No sé en qué Dios te va a comenzar a usar, pero sí sé que Dios te va a usar en testimonio en el lugar donde estás. No sé qué vas a llegar a hacer ahora. Quizás dirás, en mi comunidad hay niños que están ahí, en mi comunidad hay ancianos. No sé qué vas a hacer, pero sí sé que lo que tú emprendas a partir de hoy, Dios va a prosperar. Porque así como sea tu visión, así va a ser la provisión de Dios. Y así como veas también tu visión, así va a ser Dios manifestado a ti. Muchos de nosotros iniciamos cuando no teníamos nada. Yo nací ni en un hospital, nací en el campo rural, en medio de la guerra de los 80. Mi madre no estaba en una posición, no había una posición pélvica correcta para que yo naciera. Como decimos, el buen lenguaje estaba cruzado, no estaba en la posición correcta y mi mamá estaba a punto de morir. En ese momento Dios le habló a alguien, una anciana de fe, y le dijo, ve acá a la casa de tu hermana porque hay una necesidad. Dice la hermana que ella agarró una libra de azúcar negro, porque era el que teníamos en ese tiempo disponible, y llegó a la casa y le dijo a mi abuelita, hermana, Dios me ha hablado, porque aquí hay una necesidad. Ella creyó que estábamos pasando hambre en ese momento. Y mis abuelos, que han servido como pastores ya por más de 40 años, dijeron, sí, hermana, aquí hay una necesidad. Mi hija está a punto de morir. No puede dar a luz. En ese momento dice que la hermana le dijo, hermana, allá se acostumbraban en el campo algo que se llaman parteras, que son personas del campo que pueden atender un parto. No son médicos, no son enfermeras, pero pueden atender un parto. Y él le dijo, hermana, pero aquí la única partera que está a 3 kilómetros. ¿Puedo irlo a buscar? No, hermana. Si Dios te trajo aquí es porque quiere hacer algo. Y sé que en el momento Dios le hizo sentir que orara por mi madre. Oró por mi mamá. Y en ese momento dice que comenzó a ver un movimiento en el área del vientre. Y pegó un grito y le dijo, hermana, venga, porque algo está a punto de nacer y que no había nada con qué poder agarrarme. Mi abuela agarró el delantal que andaba puesto y lo metió ahí para poder recibirme. En ese momento dice que la hermana cortó con uno de los cuchillos de la cocina el ombligo. Y en ese momento dice que la hermana, Dios le dijo, úngelo, úngelo. Y en ese momento fui ungido desde pequeño. Y yo no sé qué palabra declaró, pero sí sé que venía de la simiente de Abraham esa palabra. Pasó el tiempo, comencé a enfrentar luchas.
Muchos de nosotros fuimos a la escuela con zapatos rotos. Fuimos a la escuela con la misma camisa todo el año. Yo me crié comiendo tortilla con sopa de frijol. Por eso el testimonio me encanta decirlo. Me alimentaron muy bien. Mis abuelos no tenían nada que comer en ese momento. Cuando no teníamos nada que comer del plátano, la hoja la ponían a cocer con azúcar. Y eso nos daban a nosotros. Pero un día, ya cerca de los años 90, Dios le habló a mi abuelo y le dijo: te voy a dar ideas para prosperarte. Teníamos una propiedad y la propiedad no producía nada. Mi mamá era madre soltera, mi papá era un hombre casado muy pudiente. Cuando mi mamá se vio embarazada, mi papá la dejó, la abandonó, solo la utilizó. Pasó el tiempo, fui a una escuela pública, mis amigos se burlaban de mí, no, mis amigos, mis compañeros se burlaban de mí. Fui en secundaria, Dios me dio ser el mejor. Me gané una beca para estudiar medicina. Nadie de mi comunidad se imaginaría que iba a haber un médico en esa comunidad. Me fui a estudiar medicina. Dios me dio la bendición de sacar una especialidad en esa misma universidad. Y cuando regresé, y cada día pensaba y yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Yo estaba sirviendo de una manera indirecta por la influencia que había tenido mis abuelos. Mis abuelos eran pastores en el área rural y teníamos que caminar 3, 4, a veces hasta 2 horas para poder ir a predicar donde él iba. Pasó el tiempo y Dios me venía llamando. Estuve en un hospital y de repente Dios mandaba personas a decirme que Dios me estaba llamando a un ministerio completo. Y yo tenía temor. ¿Sabe por qué? Porque estaba siendo muy bendecido. Estaba ganando muy bien y estaba recordando: si supieras de dónde vengo. Hasta ahorita estoy probando, como decimos nosotros, el agua dulce. Si supieras de dónde vengo y quieres que lo abandone. Muchas veces la carne misma es el peor obstáculo para servirle al Señor. Y un día regresé a visitar a mis abuelos al lugar donde vivían y me contó una historia que me cambió la vida. Y me dijo: ¿sabes? Fuimos al lugar a comprar un helado. Y me dice: ¿sabes? Una vez que fuimos a la iglesia, a una escuela dominical, tú andabas sin zapatos. Pasamos por un parque y en el parque había alguien vendiendo helados y tú me pediste uno llorando y me dijiste: mamá, porque decía a mi abuelita le decíamos mamita. Y yo te dije que no podía comprártelo. Pero cuando fuese ya grande, yo te dije que tú ibas a poder comprar para darme y para darle a muchos. Y eso me produjo un dolor en mi corazón. Y me hizo recordar las 3 personas que habían llegado a aquel hospital a decirme que el Señor me estaba llamando a tiempo completo y yo los había rechazado. Y me dice: ¿sabes qué? Yo me alegro que seas un profesional, pero me gozaría más que le sirvas al Señor en todo tiempo. Eso era como alguien que venía a volarnos la cabeza y a triturarnos en 4. Yo solo la quedé viendo y le dije: estás confirmando lo que el Señor está diciendo. A los 3 días llegué al hospital y puse mi renuncia. Y Dios me había mostrado un lugar, hace ya varios años eso, una ciudad en particular. Esa ciudad no la conocía, pero el Señor me había mostrado un rótulo que decía: bienvenidos a Chinandega, un departamento de la nación. Yo no sabía nada. Recuerdo que un hermano de la misma ciudad, del mismo lugar, de la misma comunidad donde vivíamos antes, él tenía un autobús y él me conocía porque yo predicaba en la iglesia, tuve muchos cargos en la iglesia. Y me dice: ¿vas para Chinandega, hermano? Sí, yo tengo un amigo que viaja de aquí de Managua a Chinandega. Yo no te voy a cobrar nada, pero él tampoco. Yo solo tenía que prepararme 250 córdobas para la ruta nada más y viajar de gratis. Dios me estaba confirmando. Llego a Chinandega y comenzamos a ver qué podíamos hacer allá. Y hay un lugar que me envían a un lugar de los peores lugares donde la vida no valía nada, a dormir en un cartón. Eso no me daba frío ni calor porque de ahí veníamos, como decía el pastor Ricardo anoche, una familia muy acomodada. Pero ¿cuál fue la tristeza? El primer mes que solo tenía 10 córdobas y algo me decía: regrésate al hospital. ¿Para qué te saliste? ¿Para qué te saliste? Esa era la voz de la prueba donde el Señor nos estaba probando para ver qué podíamos hacer. Pasó un año ahí, que
dormí en ese lugar, pero de repente llegó alguien, invitado por un familiar que era dueño de un hotel, recibió sanidad y me dijo: pastor, usted no tiene que estar viviendo aquí más. Yo le voy a dar un apartamento que no tengo desocupado ahí en la ciudad, y lo vamos a estar trayendo. Y yo dije: se acordó de mí el Señor otra vez. Y podría decir, el Señor mismo volvió a hablar para bendecirme. Ese día pasaron solo un mes y volví a regresar a la ciudad. La agencia misionera nos volvió a llevar a la ciudad. Y comenzamos a ver las bendiciones de parte del Señor. Comenzamos a yo les contar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hace un mes en particular yo estaba regresando de un lugar de Colombia y vine infectado con un virus que me atacó el sistema linfático. Cuando llegué al hospital, me hicieron una tomografía y el doctor me dijo: tienes un cáncer linfático. Estuve internado 10 días, inflamado completamente. Mi sistema inmunológico estaba de lo peor. Recibía antibiótico 6 veces al día. Me sometieron a una quimioterapia de las rojas, de las más poderosas, de las más dañinas que pueden haber. Pero escuché una noche, el sexto día, tuve 10 días en el hospital, una voz que me dijo: permití esto para hablar contigo. Y ya me cambió el corazón en ese momento, porque yo venía del lugar del Señor: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo eso? Y el Señor comenzó a darme instrucciones, me comenzó a dar ciertas cosas que uno tiene que cambiar a diario. Y el día 9, en la madrugada, escuché una voz que me dijo: estás sano. Le digo a mi madre: estoy sano. Pero no puede ser, los exámenes ayer salieron mal. A veces el diablo va a usar personas para ser las personas negativas y matarnos la fe, la poca fe que muchas veces nos queda. Madre, estoy sano, quiero otra tomografía, pero no te pueden hacer otra, has estado sometido a radiaciones. Pues no sé qué tengo que hacer, le digo al radiólogo, voy a firmar el que sea, pero tú me vas a hacer otra. A las 9 de la mañana me entré a que me hicieran otra tomografía. A las 11:30 el doctor salió y me dijo: vas de alta. No hay señales de cáncer en tu cuerpo, de nada. ¿Sabe algo? Porque este es el tiempo de milagros. Este es el mejor tiempo que el Señor ha escogido para sus hijos. Hace 5 años tuve una cirugía en que el área del hospital. Tengo una cicatriz donde me hicieron 19 puntadas. Tenía un tumor entre el cerebro y el cerebelo. Decían que era canceroso. Eso hace 6 años. Yo estaba a punto de dejar el ministerio porque la gente misma. Ahora la guerra mayor no es contra el diablo afuera, sino contra nuestra propia gente, lamentablemente. Mucha gente me estaba haciendo la guerra y yo quería no saber nada del ministerio. Me detectaron eso, me sometieron a una cirugía, estuve 6 horas en quirófano, presenté 2 paros cardíacos y luego un tercero se iba a producir. Pero en ese momento yo sentí literalmente, estaba bajo anestesia, pero yo sentí literalmente como el cuarto se iluminaba y alguien me ponía la mano sobre mi hombro y me decía: todo va a estar bien. Me operaron, no hubo señas de metástasis, de células cancerosas. Pasé mi recuperación y me dijo el doctor: estuve en un cuarto oscuro 5 días con los ojos tapados. Me decían: va a haber lesiones, va a haber problemas colaterales en tu cuerpo. ¿Sabes? Yo no enfrenté dolor, no enfrenté nada. Cuando llegaron y me probaron, me pusieron a probar limón, azúcar. ¿Qué es esto? Yo comencé a decir lo que era y el doctor estaba asustado. El día que ya me iban a quitar la venda de los ojos, me dice: levántate de una manera suave porque puede que te dé un poquito de vértigo, un mareo y te puedes caer. Yo me levanté bien y me dice: pero tú no sientes dolor. No siento nada. No siento nada. ¿Pero qué pasó contigo? Me dice: ¿no te has dado cuenta que el Señor fue quien me operó, Leo, por medio de ustedes? Yo pudiera pasar contando las maravillas que el Señor ha hecho. Pudiéramos amanecer con eso. Pero ¿sabe algo? ¿Cuál es el objetivo que el Señor nos ha mantenido? Es para que lo que hemos recibido de parte de Dios, vayamos y demos a los más necesitados. Yo quiero que usted se ponga de pie esta mañana. Y yo quiero leer algunas referencias rápidamente y luego leer una reflexión para terminar. Proverbios 3:10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán.
Deuteronomio 15:10. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque de ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y luego en Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y muy importante, Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienen abundancia, mas todo el que apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay un proverbio también que dice, el que da al pobre, a Dios presta. Yo no sé cuántos quieren que Dios esté endeudado con ustedes. Yo quiero que Dios tenga deudas conmigo, para que cuando en un momento de necesidad el Señor se acuerde que hemos dado, le hemos prestado a Él. No le hemos dado a una persona, sino que se lo hemos prestado a Dios, porque Dios paga y paga bien a sus hijos. Quiero leer esta reflexión. Alguien dijo una vez, dar y da hasta que duela, y cuando duela tienes que dar todavía más. Que nunca se me olvide, alguien escribió esta reflexión y la quiero compartir contigo. Que nunca se te olvide, la gente a veces ignora o se le olvida de dónde Dios lo sacó y para qué. La gente ignora o olvida cuando están los ojos o cuando está lo que está pasando en el mundo. La gente ignora. Y cuando lleguen al Señor le va a decir, fuiste tan sabio que se te olvidó escuchar y guiar al que necesitaba una dirección. Fuiste tan rico que se te olvidó darle al pobre. Tuviste tanto tiempo para visitar al menospreciado, pero te dedicaste a visitar el templo. Tuviste tiempo para visitar el hospital, mas sin embargo nunca quisiste salir de tu casa. Fuiste tan feliz que se te olvidó abrazar al que sentía tristeza. Probablemente en ese momento diremos, Señor, pero ¿dónde estaba eso? No te vi allí. Y recordemos lo que el Señor dijo. Allá afuera hay gente que está esperando una respuesta de Dios. Cada minuto hay miles de suicidios. Esos suicidios nosotros los podemos evitar dando una palabra de fe. Seamos esa generación no de palabras solamente, sino de demostración de Dios. Seamos ese camino que va a guiar a la gente hasta el verdadero corazón de Dios. Seamos ese camino que llevemos a la gente hasta la verdadera vida. No aquella vida pasajera, sino la vida que está en Jesús. Que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó y para qué te sacó. Que nunca tus ojos se cierren al necesitado, porque alguien un día te dirá, bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero que tú levantes tus manos en esta mañana al cielo. Más que una oración, una reflexión para tu vida. ¿Qué estás haciendo hoy por aquel que está afuera? Muchos de nosotros nos hemos vuelto orgullosos hasta con nuestra propia familia. Nos olvidamos que el Señor nos sacó de un lugar y nuestra familia quizás está en pobreza. Nos olvidamos quizás de nuestra madre, de nuestro padre. Para mí fue difícil encontrar a mi papá hace 5 años con diabetes, cuando no tenía nada, y acercarme a él y decirle, Padre, yo soy tu hijo y yo quiero darte esto para que tú lo ocupes. Para mí fue difícil romper con eso, pero tenía que hacerlo para ser liberado de todo aquello que venía cargando. Recuerdo que la primera vez que conocí a mi padre, alguien le dijo, ese es tu hijo. No, ese no es mi hijo. Saber de quién será. Pero 5 años después, el Señor me lo puso de frente para demostrar el verdadero amor de Dios. Una historia más. Una mujer llamada Lila estaba parada a la orilla del río Ganges, en la India. Tenía en los brazos a su bebé de 6 meses, con lágrimas corriendo por las mejillas. Lentamente empezó a entrar en las profundidades del río. Cuando se encontraba en medio del río, se detuvo por largo rato para soltar a aquel niño que ella no podía mantener y dejarlo ir a la deriva. Por largo rato se sentó a ver cómo las corrientes de ese río se llevaban a ese niño. Pasó horas en medio de ese río y de repente llegó un misionero que la encontró llorando y le dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, mujer? Y la mujer le respondió, tengo muchos problemas en la casa.
mis pecados son muy fuertes. Le he dedicado ahorita a mi hijo lo mejor que tenía, a la diosa Ganges, para que me saque de los problemas. Cuando el misionero escuchó eso, tuvo compasión y le habló del amor de Jesús, que ese amor no esperaba nada a cambio más que su vida. Y él le dijo: ¿por qué no viniste 10 minutos antes para no entregar a mi hijo? ¿Cuánta gente está allá afuera caminando a un camino correcto, con un llamado macedonio, diciendo: pasa por aquí, que alguien pase por aquí y me diga algo nuevo, que alguien pase por aquí y me dé una palabra para no cometer un error? Y nosotros hemos pasado a la orilla y lo hemos ignorado.